Bienvenidos, descubridores de historias, a este nuevo capítulo de Café entre Historias. En esta ocasión tenemos como invitado a Daniel Piniella, un escritor de varios géneros, pero sobre todo, y la razón por la que me encantaría sacarle el máximo jugo en esta entrevista, es que es guionista y CEO de Seven Films. Y gracias a eso vamos a poder conocer los entresijos que se esconden detrás de los guiones de cine y de esas películas que tanto nos emocionan y nos gustan. Así que bienvenido, Daniel. Buenas, ¿qué tal, Victoria? Muchas gracias por invitarme. Muy bien, pues vamos a empezar, si quieres. Como ya he presentado así un poquito por encima, eres escritor de varios géneros, de terror, pero creo que también tienes algún género más por ahí. Eres guionista y CEO de una productora, imagino que la tuya propia, si eres CEO. Sí. Así que cuéntanos un poquito cuáles fueron esos inicios, cómo empezó todo. Bueno, pues yo es que escribo desde relativamente pequeño, ¿sabes? O sea, desde que era muy crío ya iba dándole el coñazo a mis familiares y tal para que fueran escribiendo lo que yo les iba dictando prácticamente. O sea, era un mico, o sea, tendría 6 años cuando ya estaba así. Y luego ya, pues con el tiempo, cuando aprendí a escribir bien, ¿no? Pues ya empecé a escribirlo yo sin necesidad de tenerme que apoyar en que otros escribieran todo lo que a mí se me ocurriera, ¿no? Muy bien. Y básicamente esos fueron un poco los inicios, ¿no? Luego lo que sí pasó es que, bueno, pues a partir de la adolescencia ya me pongo como más en serio, ¿no? Que ya escribo guiones y tal, pues para rodar cortos y demás. Y, y empiezo a escribir los primeros cuentos, a participar en concursos, empiezo a quedar finalista, a ganar algunos, y entonces ya me empiezo a motivar del todo. Y nada, y ya me vine arriba y entré en la escuela de cine pues para estudiar guión y dirección de cine. O sea que no fue a la par el tema de la escritura. Primero fue los libros, ¿no? Y ya te fuiste poco a poco introduciendo y ya te pasaste a la parte de guionista, ¿no? No, bueno, fue un poquillo a la par. O sea, empecé primero o sea, bueno, primero sí, con cuentos cortos, luego ya pasé a guiones y luego ya ahí empecé a lanzarme a las novelas. Y como dices que dabas mucho la tabarra a tu familia sobre este tema, ¿tenías algún referente concreto que diera alas a tus aspiraciones? ¿O era un poco de, bueno, vamos a hacerle caso porque tiene mucho empuje? Pero digamos que te tomaban mucho en serio tus familiares, es decir, tenías un apoyo fuerte. ¿Qué persona era la que te apoyaba? Sí, en general he tenido un apoyo relativamente fuerte en ese sentido, ¿sabes? Porque, bueno, pues al final, al principio lo típico, mis padres, me acuerdo que fuimos a ver ET y yo dije, papá, mamá, quiero hacer cine. Y dijeron, bueno, ya se le pasará. Cuando llegamos por Parque Jurásico, ya habían pasado 10 años y seguía diciendo, papá, mamá, quiero hacer cine. Ya, ¿sabes? Ya empezaron a asumir que a lo mejor no se me pasaba. Y ya pues cuando ya estaba en la ESO y cuando estaba en bachiller llegaron a la conclusión de que iba a tirar por allí sí o sí, o sea que más valía que me apoyaran porque lo iba a hacer igual. Bueno, por lo menos si lo hace, que lo Sí, hagas bien, ¿no? Dijeron, más o menos. sí, sí, básicamente dije, bueno, pues está claro que está claro que vamos a apoyarle porque es que tiene muy claro desde pequeño que quería contar historias, entonces Ujú. ¿Cuál fue el primer libro que escribiste? O sea, ya publicado, es decir, no pequeños relatos, sino ya uno consolidado. ya como novela el primero es es el de Descenso al Infierno. Ujú. Entonces, que igual fue un poco, ya este fue un poquillo más avanzado, ya tenía la productora y todo cuando lo saqué. Y bueno, pues fue la primera novela que me publicaron. No era lo primero que escribía, lo que pasa es que era lo primero que era publicable, ¿no? Que ya por fin, ¿no? Había aprendido a manejar bien los tiempos, el lenguaje y tal con soltura como para decir, esto, esto se publica y por un lado es entretenido y por otro es diferente, ¿sabes? No solo que fuera entretenido, sino que aportara algo que no fuera relativamente parecido a otros géneros o otras cosas que, por ejemplo, en mi adolescencia, pues sí, escribía muy rollo como Tolkien, pero no, o sea, pero ¿cuántos hay ahora mismo que escriben como Tolkien, no? Sí, al final los escritores intentamos parecernos a nuestros referentes un poco porque no tenemos conocimiento al principio, ¿sabes? Al final todo se aprende en este mundo por repetición. Tú con tus padres, hasta que no repetiste hasta la saciedad que querías ser guionista, te dieron caso,
Pues esto igual, ¿no? Hasta que no pasas por ese proceso de repetición, no llegas a pillar esos matices y a encontrar, digamos, tu esencia como escritor, ¿no? Y en ese aspecto yo he visto que tienes novelas de terror, que es la de Descenso al Infierno, pero también he visto que tienes en la página web una que es en plan apocalíptica. Sí, tengo un Novela, cortometraje apocalíptico también. novela 2036, puede ser. Sí. Así que quería preguntarte, es decir, ¿tú cómo ves el apocalipsis? Es decir, ¿cómo vas a morir todos, según Daniel Pinilla? Buah, pues realmente no lo sé, pero calculo que la estupidez humana puede tener un alto índice de probabilidades en que sea lo que provoque un apocalipsis, ¿sabes? Bien sea pues lo típico, o sea, una mezcla de estupidez con avaricia, de decir, pues voy a liberar esta inteligencia artificial porque creo que ya está preparada y no hemos hecho no sea que la competencia vaya a sacarla antes que yo y pierda el mercado, ¿no? Y alguien en una de estas haga una tontería exageradamente gorda y nos mande a la Edad Media otra vez, ¿sabes? O algo así. Bueno, pero también te digo que los seres humanos, yo creo idiotas, hemos sido un poco desde siempre. Sí, En ese sí, o aspecto, sí. sea, Pero digamos que ahora tenemos más herramientas para ser mucho más idiotas. sí, lo que pasa es que antes la gente la liaba y el ámbito de lo que la podía liar estaba limitado a una región, a un país, o sea, cuando algún dirigente o algún tío iluminado y con poder o sea, se venía muy arriba. Pues claro, la liaba en un área relativamente limitada del planeta y lo sufría uno y como el resto del planeta no lo sufría, pues bien se podían apoyar en el resto del planeta y recuperarse, ¿sabes? O tal. Pero ahora es que la capacidad estamos todos tan interconectados que la que líes en un punto del planeta, o sea, va a acabar contagiado en todo el planeta, básicamente. Bueno, eso sí, los efectos se transmiten muy rápido, eso sí es Sí. verdad, pero también los efectos positivos imagino que también se podrán transmitir igual de rápido. También, o sea. Bueno, a ver, es que claro, tú eres muy apocalíptico, yo soy lo contrario, ¿no? Yo siempre estoy al lado contrario, hay que hacer una contraposición aquí, ¿sabes? Si no, no hay debate. A ver, yo le digo, yo escribo terror y escribo también ciencia Ah, ficción, ¿no? Entonces, lógicamente, el tema del apocalipsis no es algo que a los escritores de terror y a los de ciencia ficción es que nos motiva, nos pone, ¿sabes? Esto de hablar de apocalipsis, ¿no? Luego no queremos vivirlo ninguno, ¿no? Pero quizás por eso hablamos de ellos, ¿no? Para decir, atención, atención, o sea, por aquí no. O sea, hombre, mira el lado este- positivo. Si hay un apocalipsis como el que describes tú estás preparado, o sea, los que no estamos preparados somos los demás. Sí, sí, vamos, o sea, tenemos un ejemplo cuando pasó lo del COVID. Había un montón de gente que se había ido preparando y cuando les preguntaban, dice, ¿y cómo estás menos asustado tal? No, porque es que yo esto ya lo he leído en Guerra Mundial Z o el Apocalipsis de Stephen King, ¿no? O en La peste de Albert Camus, ¿no? O sea, había gente que lo había leído, ¿no? Y te decía, bueno, pues tampoco se está yendo tan de madre, ¿no? O sea, con todo lo que se podría ir, ¿no? Pues no es para tanto, ¿no? Mientras los muertos no vayan por ahí, que están los bocados a la gente. Por eso dice, pues tampoco, o sea, tampoco se nos ha ido tan de madres. Pues muy bien, muy bien. Bueno, pues vamos a hablar un poquito ya de la trayectoria de guionista y de esa, digamos, contraposición entre escritor y guionista. Se habla, ¿vale?, de las obras de un escritor o de un guionista de una forma así, escenificando los logros, digamos, pero de los fracasos, que es donde realmente se aprende, realmente de eso no se habla. ¿Nos puedes contar alguna experiencia que hayas aprendido algo valioso y que quieras compartir con nosotros? ¿Alguna experiencia de algún trabajo que hayas hecho? Y a ver, yo con el tema de, bueno, fracasos y tal, muchas veces, por ejemplo, en el tema del cine, ¿no? En Ujú. el tema del cine, de los vídeos, de tal, siempre hay un problema que se llama presupuesto, ¿no? Que es como en un libro, si metes una batalla enorme, no pasa nada porque el papel lo soporta todo, ¿no? Pero cuando vas al cine, o sea, todo lo que tú escribas tiene un coste económico. Entonces, si te vienes muy arriba, de pronto empiezas a ver que el guión está muy bien,
pero que de pronto empiezan a fallar, ¿no? O sea, ¿y esto cómo lo hago? ¿Y esto cómo lo hago? Y esto, o sea, entonces muchas de las cosas que yo he visto, o sea, más que como fracasos, sino como grandes dificultades que muchas veces nos ha tocado pasar, ha sido eso, justo. O sea, el intentar salvar esos escollos, ¿no? De, bueno, y a ver este escollo cómo lo salvo, ¿no? Y hay veces que uno se va aventurando, ¿no? Cada vez más se va aventurando y hay un día que dices, ostras, menuda movida que yo esto no lo, o sea, que yo esto no se me ocurrió pensarlo, ¿no? Y de pronto te encuentras con que te falta no sé qué porque tú no lo habías, o sea, no lo habías previsto. Esto pasa en todos los, pero en todos los rodajes, o sea, no es algo que nos pasa a nosotros porque seamos más pequeños. De hecho, normalmente cuanto más grandes son, más sorpresas se van encontrando a lo largo de, siempre hay más cosas que alguien no preveía, ¿no? De hecho, mira, ¿tú recuerdas la película de Charlie y la fábrica de chocolate? O sea, la Sí, adaptación que hicieron, ¿no? Ay, ¿cómo se llama? El nombre enanito ese, que sale muchas veces. sí, no me acuerdo, pero sí, todos sabemos. No sé cómo se El llama, Umpa Lumpa, es sí. el Umpa Lumpa. El Umpa Lumpa resulta que el actor es el mismo, que está muchas veces, digamos, duplicado. ¿Sabes? Y ese Sí, hombre, claro, contaba pues que había echado un montón de horas, había tenido que grabar muchas veces en muchas perspectivas distintas para poder grabarse tantas veces y bailando y cantando y sí, demás. Y digo, pues por ahí puedes recortar, ¿no? Puedes ponerte a un actor muchas veces, así en plan Eddie Murphy, que se vista con una sí. peluca y el otro. Y así vas recortando y así puedes poner una batalla épica al estilo Señor de los Anillos. Dice, cosas así se han hecho, ¿eh? O sea, Por eso no digo. veas tú, o sea, a veces la inventiva que tiene la gente, ¿no? O sea, pero sí, no, y muchas veces eso, o sea, son chorradas. O sea, normalmente cuando vas a algo muy gordo y le destinas mucho tiempo a lo que es muy gordo, a lo que es muy difícil, y claro, y los fallos vienen por auténticas chorradas como, ostras, acabo de descubrir que esto no pega, ¿sabes? O sea, nadie, nadie probó esto porque como no era importante, como no era lo que tenía una dificultad, ¿no? No se prueba hasta el último momento y entonces, venga, ponte a correr a solucionar esto, ¿no? Al final por eso salen luego esos efectos especiales de dinosaurio que sale ahí, que se nota que es un muñeco, así. Sí, o sea, siempre aparecen cosas que dices, wow, o sea, Se nota normalmente mucho. con las secuencias de efectos especiales la gente o sea, son de las que todo el mundo se centra muchísimo, ¿no? Pero luego te vas a cosas como abrir una puerta y de pronto dices, ¿y por qué leches? O sea, no se abre una puerta como se tiene que abrir. O sea, ¿Por o qué llamar a no? un timbre, ¿sabes? O sea, cosas que dices, es una chorrada y claro, nadie se para a ensayarlo porque piensas, bueno, pues este personaje va a abrir la puerta y ya está. O sea, no tiene más. Bueno, pues chorradas como esas no se pueden llevar mucho tiempo porque nadie lo ensayó y nadie le dio, O sea, nadie pensó que algo podía salir mal. está lleno de contrastes al final el Sí, cine. Y otra cosa que, en referencia a esos contrastes, por ejemplo, cuando eres escritor, tú tienes una forma de escribir, una estructura, digámoslo así. Luego, imagino que como guionista tendrás otra estructura diferente a la de un libro, ¿no? ¿Qué diferencias encuentras entre una disciplina y otra? Es decir, si algún escritor, de los que nos está viendo, quiere ser guionista, como eres tú, ¿cuál sería el principal aspecto sobre el que tiene que trabajar para pasar de escribir novela a pasar a guion? Es decir, ¿cuáles son las diferencias que hay entre un guion y una novela? a ver, para mí el primero y más importante es el cine es visual, o sea, es eminentemente visual. Sí, tiene un aspecto sonoro, pero pierdes el resto de sentidos, con lo cual te tienes que centrar mucho en la parte visual. En- pues yo qué sé, nosotros estamos hablando y en una conversación, a lo mejor en un libro, y dices sí, ¿no? O dices un montón de cosas en el diálogo que no puedes meter en cine porque por tiempo no se pueden meter. En cine queda mejor que alguien asienta con la cabeza que diga sí, por ejemplo, ¿no? O sea, la economía en cine es diferente a la economía del lenguaje muchas veces en los libros. Bueno, los pensamientos por descontado que no entran nunca en cine, en un guión de cine.
el ritmo, o sea, si en un libro tiene que ser frenético, yo, por ejemplo, le meto mucho ritmo siempre a mis libros. Pero Ujú. si eso tiene que ser frenético en un libro, o sea, en cine ya, o sea, va con una hoja, o sea, va con una hoja de tiempos. Esta escena tiene que durar esto y no puede durar más, o sea, y el punto de giro tiene que estar entre en la página 12 y la 15, o sea, y no puede ir más, o sea, todo va súper contado, ¿no? O sea, cuando vemos, por ejemplo, en las adaptaciones a películas que siempre decimos lo típico, el libro es mejor que la película. Es una cuestión como dices, de tiempo. Es decir, no es una cuestión de que no queréis meterlo, es una cuestión de que es que no podéis meterlo, porque al final la película duraría 10 horas si Sí, hubiese muchas tiempo. veces, no, y muchas veces es que hay cosas que no se pueden trasladar a la pantalla. Voy a poner un ejemplo de una peli que está más o menos bien adaptada, dice Los Juegos del Hambre, ¿no? La Ujú. saga de los Juegos del Hambre. Claro, hay una cosa que nunca se va a poder adaptar en los Juegos del Hambre, es los pensamientos de Katniss. O sea, toda, toda la parte, o sea, la paranoia mental que tiene en todo momento, de si mato a este, si no le mato, si no sé qué, o sea, todo eso, todos esos pensamientos, ese flujo de pensamientos que tiene ese libro, no lo puedes meter. El Ulises de Jane Joyce es imposible llevarlo a pantalla, o sea, nadie se lo plantea en su sano juicio, o sea, porque va a ser un desastre. Es que al final el cine también una parte es pues rentabilizarlo, ¿sabes? O sea, al final es un Sí. negocio. Si no va a ver nadie la película y encima ha costado millones de euros, a menos que haya alguien financiándote por ahí arriba, Y, no tiene mucho sentido al final. al final siempre se trata de adaptar todo lo que sea eminentemente visual y cuando algo es en un 70% mental y un 30% visual, eso no tiene visos de acabar bien. O sea, No tiene pinta, a menos que lo reajustes, digamos, porque los Juegos del Hambre sí que ha habido mucha gente que la ha ido a ver, pero justamente porque han intentado ajustar al formato ya de lo que es el guión. sí, pero bueno, pero por ejemplo es un libro que dices, los pensamientos de Katniss es un 30% del libro. Vale, te has cargado un 30% del libro, pero es asumible, ¿no? Sí. Parque Jurásico, cuando van a adaptarlo, adaptan un tercio de la novela. Los otros dos tercios, pero además, en plan exagerado. O sea, es decir, primera parte o sea, el prólogo lo adaptó, la primera parte no la adaptó, la segunda sí, la tercera también, la cuarta parte no la adaptó, o sea, la quinta sí, y a partir de ahí el resto de la novela no la adaptó. ¿Por qué? Y, Porque ya y- y está. ade- pero además ahí eso fue el propio director y, o sea, el propio guionista y el escritor eran el mismo, o sea, es el Michael Crichton. Y claro, el propio escritor cuando lo veía decía, es que o adapto trozos de la novela y descarto el último tercio porque no, o sea, va a quedar mal si lo intento adaptar, o esto va a quedar mal, punto. O sea, sí, el último tercio es lo mejor de la novela, para una novela, pero no para una adaptación cinematográfica. Ah, claro, es que al final todo tiene su complejidad, al fin y Sí. al cabo, ¿no? Y existe, otra cosa que te quería preguntar es, de cara, por ejemplo, a los actores que puedan interpretar, digamos, ese libro, la visión que pueda tener el guionista de sus personajes, que obviamente los conoce muy bien, y la visión que pueda tener el actor de turno que vaya a interpretar esos personajes, ¿crea algún conflicto en algún momento? Es decir, ¿has tenido algún conflicto con un actor que, digamos, eh, pues que intentar que interprete el personaje como tú lo has descrito, como el guión requiere, haya sido tan difícil como sacarle sangre a una piedra, por ejemplo? A ver, o sea, cuando el director y el guionista son la misma persona, no suele haber mucho follón. Ujú. El verdadero follón empieza cuando el guionista es uno, el director es otro y luego encima metes un actor. O sea, es decir, ya es como, es la fiesta, ¿no? O sea, hay tres personas decidiendo sobre el mismo personaje, ¿no? Claro, si el director y el guionista son la misma persona y, ¿sabes? Son dos puntos contra uno y Sí. normalmente, y además depende también mucho del estilo de dirección. Yo cuando he dirigido intento siempre o sea, primero hablo con los actores, veo qué aportan ellos al personaje, o sea, les cuento mi visión que tengo, pero también quiero ver un poco qué aportan ellos, qué se les ocurre. Y normalmente, pues, cojo lo que me gusta de lo que ellos aportan, más lo que yo tenía, y
se genera algo que suma mucho más que la idea original, ¿no? Porque al final los, los actores siempre tienen ese punto que quieren, o sea, que lo ven de una determinada manera y que además te aportan sus puntos fuertes. O sea, quieren hacer esto porque en parte es su punto fuerte. Ellos saben que el gag lo cogen mejor si lo hacen en este determinado momento de esta determinada manera, ¿no? O Sí. sea, pero cuando hay tres fuentes, pues ya las cosas empiezan a diluir mucho. Eso es más complicado. Por ejemplo, el actor que hacía de Snape en Harry Potter, a ese actor, cuando hizo La Jungla de Cristal, o sea, yo no sé si sabes esto, pero realmente que él fuera en traje, ¿vale? Que era el único de los terroristas que iban en traje, eso no estaba en el guión. Es decir, lo dijo él porque le dio la idea al guionista de meterse en la película como hacerse pasar por un invitado en un momento dado, ¿sabes? Y si Sí, iba como un terrorista, pues obviamente no, a una fiesta de esta etiqueta, pues obviamente no iba, iba a desentonar un poco, ¿no? sí, Y ese tipo de cosas que al principio le dijo el actor, eres un idiota, ¿sabes? Esto aquí se hace lo que yo digo y ya está, ¿sabes? En plan, fue en plan así, y no me hizo sí. caso. Luego, al final, ves la película y efectivamente iba metido de traje. Entonces sí que es verdad que lo que tú dices, que encontrar ese punto intermedio entre lo que dice el guionista y luego lo que, digamos, el actor puede, digamos, aportar a la película, pues al final queda mucho mejor y en ese caso yo creo que hizo bien el Sí. actor. Normalmente cuando haces caso a los actores, o sea, sin dejarte llevar completamente por ellos, suele salir mejor las cosas. Luego hay directores que por sus narices es su visión y vamos, no les mueves de allí, o sea, pero especialmente suele pasar más con los directores, ¿sabes? Con el rol de director que con el rol de guionista. Salvo pues algún caso raro, pues de guionistas o sea, de guionistas que eran escritores, pasan por el guión, ¿sabes? Han conseguido atar todo muchísimo y no, ¿sabes? Y no ceden ni un ápice, pero tampoco es lo más normal. Ah, bueno. Y hay otra cosa que me llamó la atención, así investigando un poco sobre el tema de lo que son los guionistas, ¿vale? En general. Yo no sabía que hay películas en lo que hay varios guionistas. Es decir, no es solo uno, sino que hay varios que están, digamos, conjuntamente trabajando para crear ese guión de la película. Y en ese aspecto, ¿cómo es? No sé si te ha pasado alguna vez trabajar con otra persona en el mismo guión, que digamos es la parte más creativa y la que el guionista, digamos, más suya hace al final, que es la base de la película. ¿Cómo es trabajar con otra persona que tiene un concepto probablemente diferente de la misma escena? A ver, normalmente lo que se hace es, se coge, hay varias formas. Uno, o se hace todo un poco conjunto, pero eso no es o sea, no es nada habitual, ¿vale? O lo que hace cada uno de los guionistas es aportar lo que mejor se le da. Por ejemplo, hay guionistas cojonudos en diálogo, pero luego no les pongas a crear, o sea, pero luego en crear tramas o crear puntos de giro no se les da tan bien. Entonces, claro, lo que se le hace es, tú que eres bueno en diálogo, te vas a encargar de los diálogos. O sea, y con el guión general, tú vas a ponerte a retocar todos los diálogos hasta que queden perfectos. O sea, luego muchas veces también lo que pasa es el cine va muy deprisa. Muchas veces van con una fecha de grabación, no sé qué, y por tiempo, todos sabemos que cuando uno escribe, tiene que haber un proceso de maduración que dejas el escrito durante un par de meses, por lo menos, ¿no? Hasta que a ti se te olvida un poco y entonces puedes retomarlo y hacer la reescritura. Muchas veces también el trabajo de que haya varios guionistas es esa parte. Alguien lo escribe, hay un guionista central que lo escribe y luego hay alguien que va reescribiéndolo detrás porque no hay ese tiempo para que el guionista titular no se tome su tiempo y pueda cogerlo en frío. Pero Entonces, al claro, se final, le pasa a una persona que lo coge completamente en frío. claro, pero al final, si cada uno se ocupa, digamos, de una parte, ¿vale? A la hora de juntarlo todo en la película tiene que haber cierta coherencia, porque al final ser muy creativo en alguna parte y luego en la otra parte el otro guionista pues, puede ser muy creativo de otra forma. Hay que casar esas partes porque la gente no está viendo fascículos, digamos, está viendo una película completa.
Sí, a ver, normalmente cuando se escribe un guión se escribe con una escaleta. O sea, no guionista, o sea, el guión y escritor brújula no suele, o sea, es muy raro. Ujú. Los hay, pero cuando los hay es un guionista que trae el guión de su casa y se pone a moverlo. No es, o sea, si tú trabajas con una productora te van a pedir una escaleta desde el minuto uno. O sea, para todo. O sea, podrá estar más desarrollada o menos, pero tienes que presentar una escaleta y que sepa todo el mundo por dónde vas a ir. Y entre otras, porque además si tienes que trabajar con más gente, todo el mundo tiene que saber por dónde va a ir ese guión y qué se pueden esperar más o menos que suceda. Y luego, cuando hay varios, o sea, cuando uno escribe, otro reescribe, tal, o sea, cualquier cosa que se va a cambiar se consulta. O Muy sea, bien. se dice por adelantado, oye, voy a cambiar esto porque creo que así queda mejor. O sea, el respeto en eso tiene que ser muy absoluto porque al final, si no pasa un poco eso, que no es que yo puse esto porque tengo la idea de que un tal, o sea, porque ha dicho esto el personaje porque se va a descubrir tres escenas más allá y claro, llega alguien y se lo carga, ¿no? Ya, Y la lía, ¿no? O sea, entonces ahí puede haber necesitas, navajazos. claro, o sea, entonces necesitas tener mucha coordinación en ese sentido. Muy bien. Y otra cosa que me llama la atención es que normalmente cuando tú ves algún reportaje sobre la película, salen los actores, sale el director, pero a los guionistas los tienen como ocultos, como en las trincheras. Yo, la verdad, muchos guionistas no suelo ver las entrevistas de ese estilo. ¿Estáis realmente desplazados en la industria, es decir, o es una percepción que tenemos los espectadores? En parte sí. O sea, es decir, en parte mm, o sea, es decir, todo el mundo tiene muy claro que el guionista es una figura esencial, ¿no? Pero no suelen ser superstar, no suelen ser rockstar como es un director. En parte me imagino que va mucho o sea, depende un poco del guionista. Luego hay guionistas que son famosos, o sea. Nolan, no el director, sino su hermano, que es quien suele escribir los guiones, claro, todo el mundo le conoce. O sea, porque al final van tan de la mano, ¿no? Que van tan de la mano el director con el guionista que todo el mundo los suele conocer. Kevin Williamson, que es el de Screen, también es súper famoso, pero claro, él mismo se ha creado una imagen, ¿no? O sea, y Trumbo era también un guionista famoso, ¿no? O sea, hay una serie de guionistas que son famosos, pero va un poco en que en ellos vaya ese plan, ¿no? De que se les reconozca, de moverse, de querer moverse ellos también, muchas veces. O sea, al final es un poco como los actores, ¿no? O sea, como los escritores. Hay escritores que se mueven mucho y quieren estar en todas las ferias y tal, y escritores que solo quieren escribir y vamos, por ellos no tendrían redes sociales ni irían a ningún evento. Al final depende mucho de la personalidad de la persona y también de lo que le guste y lo quiera conseguir. Pero igualmente, aunque no tengáis tanta exposición pública, el efecto negativo que puede tener una película, por ejemplo, o sea, si una película que haya creado un guionista es, por lo que sea, la crítica, la censura, digamos, la denigra, la destroza, el guionista de cara a la siguiente película. Es decir, porque obviamente su nombre deberá aparecer por algún lado, aunque en los medios no Sí. se hable mucho de él. Cuando vaya, digamos, a otro director con su guión, ¿eso le afecta negativamente? Es decir, ese tipo de situaciones. ¿O puede llegar a Pues afectarle? o sea, no lo sé porque no lo he vivido, ¿vale? O sea, pero me imagino que un poco sí. Tampoco siempre, porque es que hay veces que, o sea, normalmente se suele decir que un buen guión, si lo pilla un director mediocre, pues saldrá una película decente, Ujú. ¿vale? Salvo cosas que, claro, que ya no sea un director mediocre, sino que es que sea malo y tome malas decisiones, en cuyo caso, pues puede destrozarlo completamente. Y al contrario, o sea, un mal guión, por muy bueno que sea el director, o sea, aunque lo coja Spielberg, o sea, no hay manera de cogerlo y de hacer algo bueno, ¿sabes? Y Podrás la- hacer algo que sea entretenido como mucho, pero ya, Hasta o ahí. sea, ¿Y el hasta tema ahí, o de sea. la censura, cómo lo lleváis los guionistas?
Es decir, ¿conoces algún caso de que el guión sea polémico y demás y lo hayan censurado por ese tema? A ver, el tema de la censura, cuando estás hablando de la industria audiovisual, siempre hay cosas, o sea, no siempre, pero a menudo, sí que hay cosas que tú pretendes poner, ¿no? Y de pronto te dicen, no, no, por ahí no, ¿sabes? O sea, el productor puede decir que por Sí. ahí no, el director también, o sea, es decir, al final, sobre todo, lo que pasa es que hay muchas manos en el cine. O sea, no es como en un libro, lo que tú escribes, eso es lo que al final más o menos se refleja después de que haya pasado el editor y tal, pero bueno, más o menos se refleja todo. En un guión pasan unas cuantas manos después, o sea, el guión es un esqueleto, ¿no? Pero el cuerpo humano es lo que toda la gente ve cuando ve la película. Pues de Entonces, claro, acuerdo. en el proceso de se le ponen los músculos, las venas, la piel, el pelo, tal, pues claro, puede haber sufrido un montón de transformaciones. Otra cosa que he visto, ¿vale? La industria del cine, en la parte de los guiones, es que se considera que es una profesión de hombres porque según las estadísticas que vi del INE, el Instituto Nacional de Estadística, 76% de los guionistas sois hombres, ¿vale? Y sí que investigando por ahí, por esa zona, me encontré con un miembro de la Junta Directiva de ALMA, que para el que no lo sepa es el sindicato de guionistas aquí en España, ¿vale? Y uno de sus miembros, concretamente Olaz Arroyo Avaroa, que es guionista también y es productora Bien. de varias series, creo que son series lo que hace ella. Bueno, el caso es que ella dice que literalmente, o sea, esto es textual de ella, hay muchas dificultades e impedimentos que les ponen a las mujeres a la hora de aceptarles un guión, principalmente por los prejuicios que se imponen a las mujeres al ser una industria enfocada principalmente al género masculino. Teniendo esto en cuenta, ¿vale? El 76% de las estadísticas del INE y digamos esa opinión, porque al final esto no deja de ser una opinión de una persona, eh, según tu experiencia, hasta el momento, ¿cómo es ese proceso en el que el guionista tiene un guión y quiere, digamos, venderlo a una persona? Es decir, ¿cuál es ese proceso? Y si te has encontrado tú en algún momento que sea verdad lo que dice esta mujer, es decir, que haya una especie de inquina hacia la gente por su aspecto, por su condición, más allá de la calidad del guión, que es lo que realmente importa al final. A ver, no sé si, realmente no sé si lo hay. Lo que sí, y esto es algo que pasa especialmente además en la industria española, es hay una serie de temáticas que se cogen con más facilidad que otras. Si tú escribes determinadas temáticas, entrarás más rápido, ¿no? Será más fácil que lo vendas que si escribes otro tipo de temáticas. Y, y sí que puede pasar mucho en este tipo de, o sea, que muchas escritoras, o sea, muchas guionistas estén enfocadas a temáticas que, pues mira, he hecho esto que es muy original, pero que luego no es lo que está buscando un productor. Es que muchas veces que lo cojan o no, depende mucho de si justo es lo que está buscando la productora en ese momento. Piensa en España, una productora hace una película al año, la mayoría si llegan. O sea, si no es una cada año y medio, cada 2 años. Sí. Las muy grandes hacen tres. Pues claro, es que tampoco es que haya una posibilidad enorme y depende mucho de qué es lo que esté vendiendo en ese momento o que piensen que va a vender. Ella decía que era mucho la parte de comedia en la que más o menos más se vende aquí, o al menos ese ya se dedica más a la parte de comedia, por lo que yo he podido Sí. ver con las cosas que hace ella. Pero aún así, ¿cuál es ese proceso? Es decir, yo tengo un guión, imagínate, ¿no? Yo soy guionista, tengo un guión, ¿qué hago con él? O sea, ¿cómo tengo que venderlo? ¿A dónde tengo que ir? Es decir, ¿cómo es ese proceso? A ver, yo cuando he ido con guiones, normalmente, o sea, por un lado, cuando he hecho cortos o tal, los he hecho, o sea, los he hecho yo, ¿vale? Con lo cual esa parte no la he tenido que hacer. La única vez que sí que he ido a vender un guión y demás y se ha vendido ha sido eh, que estuvimos hablando pues con una, o sea, con un agente y entonces esa gente es la que nos movía un poco el guión. O sea, tenía los contactos y tal. Oye, pues me interesa tu proyecto, creo que puede ser interesante.
voy a moverlo y tal. Y no hubo, y bueno, pues hubo que hacer un dossier, o sea, es decir, todo un... Porque además, uno de los problemas muchas veces que tienes cuando escribes un guión es que sin un dossier, la gente leer los guiones muchas veces, o sea, si a la gente le cuesta leer un libro, o sea, muchas veces a una gente le puede costar leer un libro, imaginaos con un guión que es el esqueleto, o sea, que no es lo definitivo y lo que se va a ver, o sea, que necesitas un ejercicio de imaginación importante en cómo va a acabar eso viéndose. Ujú. Entonces muchas veces hay que apoyarlo con dossiers, con estudios de mercado, con no sé qué, entonces que al final tienes que montar toda una parafernaria alrededor de que no es solo lo que tú hagas, o sea, y lo bien escrito que esté el guión, sino lo bien vendido que esté ese guión. Claro, al final es saber venderse y que se vea viabilidad al proyecto, porque al final es lo que van a estar mirando, cómo se mueve el mercado y tal, porque si no hay gente que esté demandando ese tipo de cine, probablemente pues no le vayan a dar muchas ganas al tema. Sí, o sea, muchas Vaya, veces, y además incluso géneros que se venden muy bien, la sitcom, ¿no? Por ejemplo, en comedia, o sea, las sitcom, las comedias de 20 minutos que se venden genial. En Estados Unidos o tal, en España es prácticamente imposible. O sea, porque no las quieren. al final O sea, no, es un público distinto. Una de las cosas que me gusta saber en Café entre Historias, ¿vale? Es cuál es la rutina, ¿no? De los escritores a la hora de escribir. Es decir, cuál es tu ritual, tu espacio personal de creatividad. pues yo normalmente me tomo un café, me pongo música, o sea, por lo menos hasta que entro, ¿no? Repaso qué es lo que escribí el día anterior, que significa que me lo leo, no que me ponga a corregir, porque si no, no, o sea, uno no acabaría, ¿no? No arrancaría realmente a escribir y luego pues ya arranco. Más que nada es para asegurarme de que voy siguiendo todo el rato la misma voz del narrador. ¿Y qué música escuchas? Así música del infierno, así para que te salga bien los apocalipsis y demás. Heavy metal, o sea, normalmente me pongo heavy metal o música que esté un poco inspirada, ¿no? En lo que esté escribiendo. Hace poco estaba escribiendo una historia que está ambientada en el desierto, en Marruecos, y justo pues me puse música, ¿no? Ambientada en el desierto, o sea, La música música árabe. árabe, ¿no? No, Sí, claro, pero sí. además me busqué música árabe de misterio, ¿no? Que fuera así un poco rollo tal, pero normalmente suele escribir heavy metal, luego así le meto la caña que le meto a las historias, ¿no? Claro, a ver, es que de algún lado tiene que venir todo eso. O sea, Sí, todo ese terror, toda esa intriga de algún sitio tiene que venir, ¿no? Estás ahí, te imaginas ahí con el heavy también, y tú ahí. sí, pero depende mucho eso, el tipo de escena que vaya a escribir. O sea, si estoy escribiendo una escena así más romántica o tal, pues a lo mejor me pongo una música más tranquilita, ¿no? O Te sea, pones a Pablo Alborán cuando escribes cosas de no, romance. nunca me pongo música en español, por eso de que no, o sea, de que no se me está ocurriendo una frase y de pronto se meta la letra, ¿sabes? Y me la líe. O sea, normalmente es más, me la suelo poner o heavy metal alemán, ¿sabes? Rammstein o japonés o tal, que no son idiomas que no domino y entonces tranquilamente puedo escribir Es como sin instrumental, que se realmente. cuelen. Sí. Ah, mira, pues igual que yo también escucho mucha música japonesa, precisamente como no entiendo la mitad de las cosas, salgo palabras sueltas, pues claro, yo digo, es maravilloso. Luego a lo mejor están hablando del mojito que se tomaron el otro día en la Sí, terraza, sí. ¿sabes? Que no tiene nada que ver, pero ayuda, sin duda ayuda bastante, ¿no? Y hablamos un poco de tus gustos a nivel personal, o sea, ¿cuál es tu pasatiempo favorito? Aparte de asustar a la gente en tus novelas, ¿no? Y de intrigarla. A ver, pues leer, escribir, luego veo también cine, videojuegos, o sea, vamos, yo a todos los vicios culturales le doy, o sea, Ah, ¿qué videojuegos? ¿Qué videojuegos juegas tú? pues a ver, ahora mismo, además justo ahora mismo estoy con el Resident Evil 7. Pero vamos, también o sea, muchos juegos de guerra me gustan, o sea, rollo el Call of Duty o tal, me gustan mucho. El World of También me War también. gustan.
al estilo ¿Qué? de War, Wood of War. Sí, sí. El El God de... of War es mi juego favorito, o sea, Ah, vale, pues es mi que sí, juego favorito con mayúsculas. es que ese está muy bien hecho. O sea, yo las veces que lo he visto y lo he jugado y tal, y digo, coño, es que los gráficos todo está muy bien hecho. Pues, Pero normalmente suelen ser videojuegos con trama. O sea, eso sí que. O sea, videojuegos rollo el Candy Crush que no tienen ninguna historia detrás, no me enganchan hombre, al es mismo que, nivel. sinceramente, Daniel, te nos ibas a caer. O sea, si me dices, no, es que yo Sí, juego a la princesa Peach, ¿sabes? Así. sí, sí, sería un poco. Yo juego a, ¿cómo se llama? Ah, No las Plantas vs Zombies, no. Hay otro que es como mucho más ñoño, pero que es como ese estilo. Pero, ¿me entiendes? O sea, eso de sí, plataformas que tiene como tipo Candy Crush, ¿no? Que es muy hortero y muchos colorines. sí, sí, muy. No, o sea, a mí me gusta que tenga una historia detrás. A mí también, desde luego. Y ya para ir terminando, ¿nos quieres hablar de algún proyecto que tengas en este momento entre manos y quieras pues informar de él? Pues sí, yo ahora mismo, a ver, tengo un proyecto que va a ser. Tengo varios proyectos. Uno es, estoy preparando junto con otra gente, lo que soy el organizador, es una antología de terror que saldrá para Halloween y bueno, la hemos titulado Pesadilla antes de Navidad, ¿no? Así como originalmente, ¿no? Cuando la gente lo mandó, luego no sé con qué título definitivo se quedará en la editorial. O sea, pero vamos, está muy bien porque, vamos, esperábamos que participaran 30, 40 personas, ¿no? 50 como mucho, y casi llegaron a 400 personas las que participaron y, y nos tiramos leyendo relatos y seleccionando, o sea, dice, o sea, nos pasamos 3 meses de 3 meses más de lo previsto, ¿no? Seleccionando relatos. O sea, la Bueno, verdad es que ha estado. vamos, en un mes como mucho lo solucionamos y luego esa montaña de papeles y dices, hostia, a lo mejor no debería haber sido tan... Sí, sí, dice, a lo mejor no debería haber incentivado tanto a la gente a que participara, ¿no? Bueno, puedes Pero contratar a más gente, o sea, puedes contratar a más gente. sí, o Yo, de sea, hecho, en grupos de Facebook en los que estoy, veo mucha gente dispuesta a leer libros y relatos o lo que sea de forma, en plan lector beta, sí. y mucha gente, o sea, yo creo que sí encontraría gente dispuesta a leer los relatos. La gente que le gusta mucho leer y que esté en su grupo, no hay ningún problema. O sea, que Entonces, tienes gente a la que contratar si quieres. sí, no, o sea, he encontrado, pero claro, luego ya de lo que seleccionan, además, yo me tenía que leer otra vez todo, ¿no? Pues más o menos, como soy el que más conocimiento de terror tenía, pues asegurarte que no hay nadie, o sea, que no hay nadie que ha cogido una historia que es exactamente igual que otra, ¿sabes? O sea, que no. Hombre, pero tú tampoco te sabrás de memoria todas las historias Sí, de no. terror del mundo, ¿no? Porque es que si no, joder, o sea, Tampoco todas, pero bueno, sí que más o menos, por lo menos si coge una famosa, ¿no? Pues por lo menos si te sí coge que la una vas de a esas detectar. de serie B de un país, pues eso, de la Serbia, así profunda y tal, Sí. eso no te vas a O sea, enterar. ya ahí sí que no, pero bueno, si alguien coge una leyenda de Serbia y la readapta, yo he cogido una leyenda yo he cogido una leyenda de Marruecos, porque la editorial con la que vamos y hace mucha literatura árabe, y dije, bueno, hay nadie que haya escrito algo de literatura árabe, voy a escribir un cuento, ¿sabes? Que esté un relato que sea en Marruecos con toda la literatura de terror, ¿no? que tiene Marruecos. Aunque luego claramente cojo la leyenda de ellos y mi estilo y lo genero en una historia pues que es mi estilo, ¿no? O sea, Hombre, eso está claro, tendrás que poner tu esencia para que por lo sí, menos sepan que lo has escrito tú, vaya. Aparte que se de, note. claro, de poner el título ahí y su nombre. Entonces, bueno, ¿dónde Es- te pueden encontrar? ese Dime, dime. Y luego tengo otro proyecto, ¿sabes? El otro Ah, proyecto que tengo que ese ya es más personal. Lo que pasa es que, bueno, en ese he empezado ahora a buscar a gente, con lo cual una vez ya que mi idea original era haber sacado el próximo libro, que era una antología de relatos, que esa ya es solo personal mía, de terror, era haberlo sacado para final de año, tal. Pero cuando lo pasé a los lectores beta,
cogieron y dijeron, además se me ofrecieron varios lectores beta que eran Bookstagrammer y tal, y me dijeron todos, chico, pero no autopubliques esto, que esto es una de las mejores antologías que he leído, tal, y como me lo empezaron a decir varios y dije, bueno, pues os haré caso, me buscaré una editorial, o sea, quería sacarlo ya, por eso de llevo, o sea, llevo 2 o 3 años sin sacar, o sea, saqué mi novela hace 3 años, ¿no? Y entonces parece que llevas, que no pasen 4 o 5 años sin sacar nada, ¿no? O sea, por al final seas por el proceso editorial, añade el otro año, ¿no? Hasta que eso salga, hasta que firmes, te lo saquen, tal y cual, añade el otro año, ¿no? Pero claro, al ver la acogida que tenían y todos diciéndome que no, que tirara por editorial porque, o sea, porque merecía la pena que estuviera en librerías y tal, pues dije, bueno, pues vale, os haré caso, o sea, No vas a decir que no. claro. A una dice, ¿me puedes dar la librería? Pues sí, ¿por qué no? Todo dejado ahí, nadie lo verá. Pues muy bien, ¿y dónde te pueden encontrar los lectores o qué redes sociales utilizas para que puedan estar al día de todas las novedades que vas sacando? A ver, principalmente en la que más activo estoy es en Instagram. Es @Daniel Piniella, pero vamos, con @Daniel Piniella, con ese nombre y sobre todo con ese apellido, o sea, me encuentras en cualquier red, o sea, en cualquier red social, me encuentras también en Twitter, ¿no? Ahora X, y, y en Facebook también. O sea, Twitter, Instagram y Facebook, esas tres, Sí, son ¿no? las Vale, y tres, además claro. ya también tiene página web y todo. Luego en YouTube, tengo canal de YouTube también, o sea, Ujú. igual @Daniel Piniella, o sea. He visto que haces rutas por ahí, ¿no? O sea, ruta de esas puede ser de Madrid misterioso o algo así, o... No, no es que haga rutas de Madrid misterioso, es que cuando estuve en la escuela de cine, que al final había un momento que tenía que sacar, había que grabar una serie de escenas y tal, ¿no? En la cual pues se viera como, o sea, tenía que rodar un documental corto de 15 minutos y entonces pues dije, pues venga, ¿qué voy a grabar? ¿Qué se me ocurre? Y claro, la cabra tira al monte y tiré al Madrid más misterioso, ¿no? A historias misteriosas de Madrid, ¿no? Y lo típico, pues o sea, terminé el curso y dije, pues lo voy a subir a YouTube y yo sé, y se hizo un vídeo viral, o sea, Hombre, no estas sé si te cosas que uno digo, no ¿eh? se espera. No soy ese primer escritor en hacer eso porque hay un escritor que no se llama Álvaro. Es que el libro lo tengo guardado en la habitación no voy a poner a buscarlo porque lo tengo que dejar aquí solo mientras lo busco. Pero él sí hace rutas. O sea, él escribe lo que es todo el tema de los misterios, el tema no de terror, sino de la parte de misterios, ¿no? De Sí, historias pues que parecen ocultas, ¿no? Y que son muy curiosas de las ciudades, en plan de Madrid, de todas las ciudades de España, ¿no? De todos los rincones de Madrid. Y él hace rutas también. Entonces dije, a lo mejor se conocen y todo, ¿sabes? A lo mejor van juntos ahí de ruta de vez en cuando, van turnando. sí, le conozco a Álvaro Martín, creo que es. Sí, sí, creo que ese es el apellido, porque el apellido era como otro nombre, ¿sabes? Entonces sí, Sí, dice, creo que se llama así. misteriosamente todos los que nos gusta el misterio, o sea, nos acabamos conociendo, ¿no? O sea, Que al final el mundo de los autores es muy pequeño. sí. Y cuando tienes un género concreto, al final en algún evento, en alguna feria o algo, siempre te acabas ejecutado. Sí, al final es un nicho y tampoco, o sea, además, justamente mi género terror, pues tampoco hay tanta gente publicando terror en España, no es un género, yo qué sé, como la novela histórica o, ¿sabes? O el thriller, que hay mucha más gente. El terror es un género que históricamente siempre se ha dado junto con la comedia como los dos más difíciles. Yo no entiendo por qué, pero, o sea, porque me parece mucho más difícil, por ejemplo, hacer histórica. Que anda que no te tienes que documentar, o sea, y asegurarte que todo está bien, ¿no? O la ciencia ficción más hard, más dura, ¿no? O sea, cuando te tienes que poner a hablar de ciencia y no meter un patinazo, ¿no? Bueno, Eh, pues ese tipo de cosas a mí me parece mucho más complicada de hacer. Pero bueno, pues como históricamente es un género que la gente lo considera más difícil, pues hay menos gente haciendo. Entonces, claro, al final nos conocemos casi todos los que...
Bueno, al final, si hay poca gente, pues mejor. O sea, si hay poca gente en un género, si eres muy bueno en ese género, pues al final acabas disfrutando. O sea, a haber menos gente, claro, es una cuestión de estadística, no es una cuestión de Sí. nada más. Es Bueno, más fácil llamar la atención. sí, sí, es más fácil, porque si, yo qué sé, estás en una feria y hay 1 millón de escritores y en otra convención hay pues 300.000, pues obviamente pues a lo mejor, a ver, complicado lo tiene, pero por qué no decirlo, pero también que puedes destacar un poquillo más, se puede ir viendo por ahí. Bueno, pues lo último ya, esta ya es la última cuestión. ¿Nos recomiendas a alguien para Café Entre Historias? Pues sí, os voy a recomendar a Marta González Peláez, Ujú, que es vale. escritora de novela histórica, y Catherine Vega, que escribe thrillers, terror, también tiene romántica, o sea, es decir, escribe un poco. Muy eh, polifacética. sí, es muy polifacética y además escribe muy bien. O sea, realmente. Y a Sergio Requejo también os voy a recomendar. Bueno, la verdad es que os puedo recomendar aquí toda una pila, ¿sabes? Tú ven enviándome los nombres y yo les voy llamando. O sea, Sergio Requejo también escribe terror y además también es como muy, muy interesante lo que escribe. Sí, Lorena sí, Escobar, o sea, es decir, luego yo te paso una lista, no te preocupes. vale, vale, mientras no me tire 3 meses leyéndome la lista, ¿sabes? Como los relatos. Vale, vale. Bueno, a ver, si me tiro 3 meses, los que me tire, pero obviamente, pues hay también gente, más gente, por otro lado, por otros autores, y obviamente, pues habrá que cuadrarlos en algún momento para ir entrevistándoles. Pues hasta aquí, Daniel. Gracias por estar aquí y a todos los que nos habéis acompañado en Café Entre Historias. Os agradezco mucho vuestra presencia aquí, que hayáis aguantado hasta el final y nos vemos en el siguiente vídeo. Que tengáis una semana de novela. Bueno, hasta luego.